no para que Bueno, acá quedan unos dos arnallitas y pabilo. Bajan los verdes, vivan el ropero.
está terminado ahí. Abrir los gruesos que vas a traer, está delgado. Este ya se ha terminado. Falta nada más el pavido, ¿no? ¿Qué es? Sí. Perdón. Ya lo puse este ya así. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en que nos estén viendo este video. Estamos aquí con el señor Miguel Fabián Juárez. Miguel Fabián Juárez, Conocido como Cariño. conocido como Cariño. Bueno, ya muchos lo ubicarían aquí en la comunidad de Cherán, es donde nos encontramos. Estamos aquí en su casa, nos invitaron a conocer su trabajo y bueno, ya estuvimos un rato aquí con él y su hijo, viendo lo que ellos elaboran y pues sí, es muy impresionante el trabajo que ellos elaboran. Pues bueno, quisiera que nos platicara un poquito de cuál es su trabajo, en qué consiste, cómo se elabora, bueno, qué tipo de material se utiliza, ¿no? Pues iniciando del trabajo es empezar a tener la madera, pues trabajamos de tepamo. Esta madera es tepamo. No es pino. No es pino, es tepamo. Y de todos tamaños, pues de todos tamaños lo utilizamos. Es esta, ¿no? Es así este pamo. Si no, pues podemos desperdiciar mucho también, porque pues, todo nos sirve, hacemos a los palitos como del valero, y pues como de también, pues aquí son dos piezas, no es uno nomás. Aquí se le pone otro así clavadito y se le hace un hoyito como y ese se centra ahí, pero es acá. Entonces todo eso es lo que trabajamos antiguamente, desde que yo inicié en el trabajo. Es el mismo, no lo he cambiado, no he ocupado otro material, sino que es el mismo material que yo ocupo desde que me enseñé.
Eso es hace más de 50 años, algunos no echándoles mentiras, unos 54 años de lo que yo estoy trabajando en este. ¿Tanto tiempo lleva haciendo este trabajo? Este trabajo, tanto tiempo llevo y es lo mismo, no lo he cambiado. Decir de voy a poner ahora colores de esos de que le ponen en las camas, colores que se ponen con pistola, no sé cómo se llaman. Más industrializados, podemos decirlo, sí, más. Eso, y yo no utilizo esos colores. Yo utilizo esto así como vieron que le estamos haciendo, simplemente un trapito que ocupamos para pegar el color. El color se llama color alelina, es un polvito que se lleva, pero se inicia empezando con el thinner, pero el thinner también es el thinner americano, y sellador que se ocupa, y goma laca, se llama goma laca, y el alcohol industrial y el petróleo es lo que ocupamos también, el petróleo, y ahí se revuelve con los colores alelinas en las botellitas que nosotros tenemos, ahí los hacemos, los preparamos, y es cuando pues empezamos a trabajar. Pero también tiene su forma de decir, tener el pulso, porque si no tiene uno el pulso no le sale bien brillante los trabajos, se le raya, se le empalma, y cuando uno tiene bien el pulso en los dedos, es que aquí mismo se siente, por eso se le va echando el petróleo de a poquito para que ese se vaya acomodando. Por eso este trabajo no cualquiera lo hace. Aquí en Cherán, ya los que hacían de mis temporáneos, esos pues ya muchos ya no trabajan, hicieron otras cosas, pero los nuevos, ellos sí saben hacer el trompo, la figura, todo, pero lo barnizan con brocha. Ese ya no es natural. ¿Por qué? Porque ya lo barnizan con brocha y ya no es lo mismo. No aquel queda como encimado, como grueso, como una capa nada más, ¿no? Como una capa, queda así, queda encimado aquel, y no, este es un trabajo fino, delgadito, lo que es desde antes. Yo no lo he dejado este trabajo, y pues por eso pues no vamos a decir que se nos venda mucho, pero sí tenemos para pasárnoslas con este juguete, que es un juguete tradicional. Lo puede jugar desde el más pequeño hasta el más grande de edades. Este juguete no lo tiene que perder uno. ¿Por qué? Porque es un juguete tradicional desde años pasados, desde que yo lo conocí o desde que yo me empecé a enseñar. Pues este juguete ya estaba jugando cuando yo empecé a enseñarme. Yo creo que tiene muchos años esa tradición de juguete del valero y el trompo, y pues el yoyo, todo. Y aquí nosotros hacemos todo. También pues hacíamos también la maraca, nomás que ya la maraca ya no se vende. La maraca no se vende, y porque hay de plástico, de sololoy, no sé cómo se llaman esas cosas. Y es por eso que ya no se vende. También pues había un tiempo salido el valero de plástico, pero pues ya ahorita ya no hay. El trompo también había salido de plástico, pero también ya se acabó, ya no lo traen mucho, no sé de dónde venía, y ahora ya pues yo sigo haciendo esto, y pues aquí trabajamos pues con mi muchacho. Perdón que lo interrumpa. ¿A usted quién le enseñó a fabricar este tipo de juguetes? ¿O fue por cuenta propia o de algún familiar, de su papá, imagino? Pues yo me llevaba con un muchacho de mi temporáneo, cuando éramos niños, pues. Él andaba en la escuela, y yo pues yo salía de mi casa y me iba a tirar en la serrina ahí para ganarme un peso, creo que los 20 centavos, no sé cuántos que me pagaba, pero era mucho dinero en ese tiempo.
porque trabajaban como unos 15. Ese lo voy a mencionar ahí al finadito, Chato, le decíamos. Ese Chato, allí era un taller grande que ellos tenían como de 11 trabajadores, y a mí ahí me ocupaban para limpiarle el acerrín y pues sacarlo, o arrimarles madera. Para eso me ocupaba, y fue donde yo ahí me enseñé, viendo o copiando, vamos a decir así. Sí, ahí sí, fue echando a perderles el fierro, ahí amellándoselos, y la madera también echando a perder. Ahí me enseñé, pero yo apenas tenía como unos 10 años cuando yo empecé a enseñarme. Enseñarse a hacer eso. Sí, eso es. Y allí me enseñé yo con un familiar, con un amigo, porque yo me llevaba con ese muchacho, y pues salían de la escuela y nosotros ahí nos poníamos a hacer travesuras, como decía, y así nos fuimos enseñando, Poco a poco. viendo las cosas, nos fuimos enseñando, porque en aquel tiempo pues casi todos trabajábamos puro el valero del trompo, todos trabajaban en esto. Cualquiera, aquí en Parícuaro había muchos talleres, muchos. Bueno, y ahora ya veo que su hijo también está, bueno, ya trabaja también esto, ¿no? Su nieto creo que también es el que ahorita les ayuda o les arrima las cosas, ¿no? Entonces creo que ya va esto pasando de familia o de generación en generación. Exactamente. Y lo importante es de que pues, no se pierda todo esto. Vemos el proceso desde la madera, pues, como podemos decir, en bruto. Tenemos aquí los trocitos, cómo se empieza, cómo se termina. Y bueno, algo que sí quisiera comentar es, lamentablemente, como todo, o creo que en todas partes sucede eso, de que incluso nosotros mismos desprestigiamos el trabajo de las personas que se dedican a hacer esto. Pues como todos odiamos esa frase de decir cuánto me lo dejas lo menos, ¿no? O cuánto es lo menos, regatear el trabajo de todas esas personas. Y lo que quería comentar era de que pues hay personas que incluso en nuestra comunidad no valoran este tipo de trabajos. Tuvo que venir una persona de Alemania que nos pidió un metate. Le comentamos la situación de que pues era muy costoso el envío. Nos dijo que no importaba, que ellos pagaban lo que tuvieran que pagar con tal de tener un metate. Y a veces hay gente que ni siquiera es de nuestra región y valora más el trabajo que nosotros mismos. Entonces sí quisiera hacer esa invitación para la gente que valore realmente el esfuerzo que hace aquí esta familia, para que no regatee y no pues hagan ese comentario de decir cuánto me lo dejas lo menos o cuánto es lo menos, ¿no? Creo que eso es lo que todos odiamos en este tipo de trabajos, valorar el esfuerzo de estas personas. Y bueno, pues es lo que estamos viendo aquí. Es algo superficial lo que vamos a ver ahorita, pero el trabajo es de días, me imagino, ¿no? Es desde que traemos la madera, me imagino que debe estar seca para poder trabajarla también. Vemos que no se desperdicia absolutamente nada en los pedacitos de madera que vemos aquí regados. Creo que todo es lo que se aprovecha, ¿no? No se desperdicia absolutamente nada. Sí, claramente todo se aprovecha, pues todo esto se aprovecha, las cositas pequeñas, y pues madera, pues así está tirado todo para allá y todo para allá, pero pues es como tener pues la madera que esté verde, que esté más seco. El que ya está seco vamos a terminar, y el que le falta pues a esperar más, y así se va yendo. Es pues más bien es como los animales cuando engordan los puercos, ya que ya está grande, ya hay que sacarlo, el otro ahí viene, y entonces así ir moviendo. Y esta madera es lo mismo, igualmente ya está seco, y lo que está verde pues hay que dejarlo en la sombra para que se esté secando, porque ese es el trabajo de uno y de un artesano. Y como claramente dices, pues valorar el trabajo, porque muchas de las personas pues no saben cómo es. Ya a veces piensan ya que es bien fácil para hacer las cosas, pero no es tan fácil, ¿verdad? Pero pues ahí estamos
en el proceso del trabajo. Bueno, igual si alguien pues ocupa o pues vamos a dejar la información pues, aquí en el video para quien guste adquirir estos trabajos, estos juguetes. Me imagino que hacen envíos a Estados Unidos, a otras partes. Creo que ahorita ya es muy fácil hacer ese tipo de trabajos. Y bueno, quien guste hacer una adquisición de este tipo de trabajos de juguetes, pues vamos a dejar la información aquí de ellos para que se puedan contactar con ellos y les puedan pedir pues trabajo. Eso sí, como volvemos a recalcar, sin menospreciar el trabajo de ellos. Bueno, vamos a seguir observando un poquito más de su trabajo y bueno, nos seguimos invitando para que nos sigan viendo en otro video. Y bueno, agradecerle aquí a la familia que nos invitó y muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dejarlos con más del trabajo que ellos elaboran. Igual el número de su hijo creo que lo vamos a dejar aquí abajo. Y bueno, nos vemos en otro video.